Espérate. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por el privilegio que nos conceden de poder llegar a sus hogares una vez más y cumplir así con una nueva entrega de Al Mediodía con Jochi Hernández. Como podemos apreciar en cámara, o ustedes pueden apreciar en cámara, tengo el privilegio, de verdad que en lo personal para mí es un privilegio invaluable, porque tengo el placer de conversar hoy con una de esas personas que de algún modo siempre ha sido uno de nuestros referentes en muchos de nuestros programas, en referencia a lo que tiene que ver con nuestra provincia del Ceibo. Tengo muchas, vamos a decir, historias en materia de este programa, tanto primero en Al Amanecer y luego aquí en El Mediodía, que siempre hemos referido la figura del ingeniero Yamel Valera, porque nosotros que tuvimos el privilegio de nacer en el Cibao, un privilegio igual que es el de vivir aquí en el Ceibo, dos privilegios que Dios me ha permitido en la vida. De algún modo eso me vincula a Yamel, que también ha tenido ese mismo privilegio, pero al verso. Tuvo el privilegio de nacer en esta provincia del Ceibo y tuvo el privilegio de residir por un tiempo importante en una de las provincias del Cibao, específicamente en Santiago, donde se desempeñó como rector de una de las universidades importantes de esa demarcación territorial. Hoy tengo el placer, reitero, de tener a Yamel, o de él tenerme a mí prácticamente, porque estoy acá en el antedespacho de su oficina en el Ministerio de Economía y Planificación de la República Dominicana, a consecuencia de que Yamel, como ya ustedes lo han podido observar en diversos medios, pero también a través de nuestro portal digital actualidadceibana.com, fue designado viceministro de Economía y Planificación, específicamente en el área de la finanza, si no me equivoco. Yamel, gracias de verdad por permitirme compartir contigo, por recibirme acá en tu área de trabajo. Y yo sé que, así como yo, hay muchos ceibanos y ceibanas que nos están viendo en este preciso momento, que también están contestes conmigo de que es produce cierto ánimo, cierto contentamiento, ¿verdad?, el poder ver uno de sus hijos escalar un peldaño tan importante dentro de lo que tiene que ver con el organigrama gubernamental de nuestra nación. Yamel. Buenos días Santa Cruz del Ceibo, buenos días a toda mi gente, buenos días Jochi, gracias por darme esta oportunidad también. El privilegio es mío el tenerte aquí, porque tenemos que construir este lazo de interconexión con nuestra gente, a pesar de que físicamente estamos distanciados, pero emocionalmente y espiritualmente es imposible que se pueda desconectar o cortar ese cordón umbilical que me une desde el momento de mi nacimiento hasta la época. Recuerdo cuando yo estuve en Santiago también mantenía ese vínculo, esa relación, esa atención. Incluso desde Santiago nosotros apoyando la feria, ¿te acuerdas? La feria que se hacía, ese vínculo se va a mantener por siempre. La nieve roja y eso. Exactamente. Dios bendiga a mi gente. Quiero también aprovechar la ocasión, primeramente para agradecer a Dios por haber permitido el llegar hasta aquí, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Por eso toda gloria, toda honra siempre será de Él. Amén, así es. Agradecer, Jochi, a toda mi gente del Ceibo que de una u otra manera, por diferentes medios, han externado su alegría y a través de felicitaciones y a través de expresiones de cariño, de afecto, de apoyo, también a través de sus oraciones. Agradezco sobremanera la manera en como todos los ceibanos han recibido ese puesto, que dicho sea de paso, Jochi, este puesto no me pertenece. Este puesto primeramente le pertenece al Señor. Este puesto le pertenece al presidente Luis Abinader, quien tuvo la deferencia
de designarme en esta importante posición como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. También le pertenece al ministro Miguel Seara, quien tuvo la confianza de formar parte de su equipo. Y también este puesto es del país y sobre todo este puesto del CEI. Hay un eslogan que yo quiero acuñarlo, ya lo publiqué en las redes sociales: yo voy a trabajar para el país. Me perdonan las demás provincias, pero voy a trabajar teniendo al CEI en mi corazón. Y yo creo que eso es una lógica. Eso es un deseo legítimo, claro. Porque es una manera, cuando tú tienes algo en tu corazón, difícilmente pueda haber otros acontecimientos que te lo quiten. Entonces, quiero expresar eso y dejarlo siempre sobreentendido. A todos los ceibanos, sabemos que por muchos años, por décadas, no se sabe, desde su época de la fundación hemos estado luchando para que el Ceibo tenga una mejor suerte, un mejor destino. Y si yo estoy aquí, sepan que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que podamos ayudar a la provincia y hacer que el tan anhelado desarrollo llegue a nuestra tierra. Muy bien, yo quiero que, para poder ilustrar a mucha gente que nos está mirando, me permita plantearte algo en el contexto de cualquier escenario, en una construcción, en una obra, no importa lo diferente que sea el escenario, siempre hay elementos que son visibles y hay elementos que no son tan visibles. Generalmente se ve lo exterior, ¿no? Lógicamente, lo que queremos que se vea, pero resulta que lo que cimenta, lo que sostiene eso que se ve, es justamente cosas que no se ven, que son las más importantes, sí, en el sentido del soporte de peso, ¿no? Si nos refiriéramos Juan Bosch siempre decía que en el ámbito político son más las que no se ven que las que se ven. Sí, pero también en cualquier escenario, claro, inclusive en el bíblico, las cosas escondidas, los misterios que hay en la Sagrada Escritura son mucho más importantes que lo que nosotros podemos leer a simple vista, ¿verdad? Y domesticarlo si queremos. O sea, no importa el escenario. Entonces, en ese contexto yo quisiera preguntarte, porque a muchos le tomó por sorpresa ese decreto, que dicho sea de paso fue el primer decreto de un ceibano. El tuyo fue primero que el de Jean-Louis, fue primero que lo que hayan habido. El primero que salió como decreto. No, pero el de Antoliano fue primero. Ah, el de Antoliano, sí. Bueno, pero ya Antoliano estaba tan vinculado y erradicado en la capital que ya mucha gente inclusive ni siquiera lo visualiza como ceibano, aunque sí lo es, y es un orgullo de nosotros, sobre todo de muchos, ¿no? Entonces cuando sale ese decreto uno dice, pero llamé, inclusive los más pobres en el contexto de la inteligencia y la intelectualidad decían, pero ¿cuál fue el trabajo? Porque como siempre el infante, ¿verdad?, piensa solamente en el privilegio de la autoridad, mientras que el hijo adulto piensa en la representación del líder, más que todo. Entonces, muchos de los que manejamos el ambiente, la analítica, sí sabemos del trabajo que hacía Yamel, que era un trabajo no visible, era un trabajo en el interior, era un trabajo de contingencia, ¿verdad?, un trabajo estratégico. Sí. A diferencia de los que andan en las calles o de los que estamos en los programas de televisión, que hacemos un trabajo para impactar con lo que la gente se vea directamente, pero la gente que está trabajando de verdad no se ve. Entonces, para que nos puedas ilustrar un poquito, como decía al principio, Yamel, ¿de dónde nace tu trabajo político que de algún modo, ¿verdad?, te hila al resultado que hoy tenemos, que es la designación tuya como viceministro de un ministerio de lo más importante de la República, firmado, rubricado por el mismo presidente de la Nación? Bueno, para nadie es un secreto que entonces, ustedes saben que yo procedo de una familia que ha estado en el nacional político en los últimos 30, quizás más cantidad de años, por los vínculos que ha tenido mi padre primero y después mi hermano. Y en algunas ocasiones tuve algunas destacadas actuaciones, sobre todo ayudando a mi hermano para que fuera alcalde. Sí. O sea, que no es tu padre. Sí, que eso significa que no es tampoco, no fue una sorpresa. O sea, ahora, en el año 2016, cuando yo decidí ya regresar de Santiago para el Ceibo, que
dicho sea de paso, sucede, entre otras cosas, tuvo que ver mucho con la muerte de mi hermano Carlos. La ausencia de un hermano que creó una gran tristeza en mi familia. Yo entendí que era el momento de yo regresar para ver si mi regreso a nivel de la familia compensaba un poco la ausencia de nuestro hermano. Sí, discúlpame, Yamel, que repelo cortar una respuesta de uno de mis entrevistados, pero creo que no puedo dejarlo pasar por alto. Tú dijiste que la muerte de tu hermano Carlos causó un gran dolor en la familia, no sí. fue en la familia. Muchos de los que no tenemos sanguíneamente la familiaridad con los Valera también sufrimos eso. Y yo sé que no soy el único, porque eso lo expresa prácticamente el pueblo del Seibo, que conoció a don Carlos, que Dios tenga en gloria, mi gran amigo personal, también sufrió ese dolor. Gracias. Entonces, eso fue en el 2016, pero cuando yo regreso de Santiago, que decidí llegar al Seibo, yo tracé un plan que incluía trabajar más cercanamente a las estructuras estratégicas de campaña de Luis Abinader, porque además Luis salió hasta cierto punto bien posicionado con un 37, creo, por ciento. Yo, bueno, en una primera el desgaste del PLD se evidencia que no será tan fácil para el 2020 retener el poder. Entonces eso me hizo acercar a una persona que yo admiro mucho y que por muchos años, yo lo admiro desde los años 90, vengo yo siguiendo al destacado economista Miguel Seara Jato, y puse a disposición mis talentos, y él me recibe como parte de su equipo en la Secretaría Nacional de Política Pública. Entonces desde el 2016 acciono ya directamente en esa instancia del partido, que es una instancia técnica, muy técnica, de estrategia, y también en esa secretaría es que armamos todo lo que es el plan de gobierno y la visión de desarrollo del presidente Luis Abinader. Entonces, durante todos estos años, del 2016 hasta la época, estábamos trabajando en backstage, o sea, detrás de la cámara, como tú muy bien lo edificaste. Y ahí se desarrollaron una serie de proyectos políticos, de estrategias políticas. Me dieron muchas responsabilidades en la campaña. Lo que pasa es que fueron responsabilidades que yo no la hice visible tampoco, porque tampoco no era necesario. Y que no ameritaba que fueran visibles. Claro, entonces, en términos visual hacia afuera, del activismo político, entonces fui a otro rol. Antes tú me podías ver en una caravana o en un programa de televisión, exhortando. Aquí fue un poco diferente. Aquí trabajamos detrás de la cámara, armando todo ese armazón, y como me dieron responsabilidades puntuales, debo decirte lo siguiente. Por la ley electoral le exigían a los partidos que todos los candidatos a alcalde del país, 363 candidatos a alcalde, incluyendo los distritos municipales, la ley obligaba a presentar los programas de gobierno. A mí me dieron la responsabilidad de armar todo eso. En un 95% de los programas de gobierno, las alcaldías del país tuvo bajo mi responsabilidad. O sea, el diseño y el acompañamiento a todos los candidatos a alcalde, que lo pudieron hacer. Hubieron algunos que presentaron su propio programa, pero en el 95% tuvo. Entonces ya eso fue una gran responsabilidad. Gracias a Dios aparentemente lo hicimos bien, porque nos felicitaron. Tú te fajaste a sembrar, a cultivar, y ahora ya empieza entonces a cosechar. Sí, entonces luego también me dieron responsabilidad en la transición, con el equipo de transición de los ayuntamientos, de todos ya los alcaldes de nuestro partido electos. Tú sabes que es la transición, armarle todo ese plan de recibimiento, de recibir los ayuntamientos, orientación, en todo ese sentido. Entonces yo formé parte de un equipo que trabajamos cercano a eso. Hubieron otras asignaciones, pero ya son asignaciones estratégicas que no viene al caso señalarlas, y a partir de ahí vieron que mi trabajo, parece ser que eso llamó la atención del presidente Luis Abinader y del ministro
Miguel Seara, y sobre todo parece que el Señor en el cielo decidió y puso en el corazón del presidente Luis Abinader y Miguel Seara que me designaran en este puesto. Qué bueno, de verdad que me alegro. Yamel, hay ministerios dentro del buró gubernamental que tienen una influencia muy exteriorizada. O sea, son ministerios que tú lo ves que llegan a todas partes. Tiene un ministerio de Agricultura que tú ves cuando están repartiendo cepa de plátano, que tú ves cuando te mandan un tractor, cuando te prestan la habichuela para que la siembren. Hay un ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas que obviamente tú ves cuando estás reparando un badén, rehabilitando un camino rural, urbano, agropecuario, qué sé yo, cuando llegan los equipos y todo eso. Y así la mayoría de los ministerios, inclusive muchas direcciones nacionales, el caso de Plan Social de la Presidencia, tú ves cuando dan raciones, cuando dan una estufa a quien no la tiene, y así sucesivamente. Pero el Ministerio de Economía, Yamel, como que es tan complejo de interpretar una institución para mí, o para muchos de los dominicanos, en el caso mío no, pero para muchos de los dominicanos, Yamel, ustedes los que están en el Ministerio de Economía son un grupo de tipos con un cerebro súper dotado que están frente a una computadora mirando a ver dónde puedo elevar el nivel de presupuesto, cómo busco un préstamo. ¿Qué es esto, Yamel? ¿Cómo se traslada esto a nosotros, a los dominicanos comunes, a los ceibanos, a los mayorenses, a los michenses? ¿Cómo se percibe la labor que desempeña este ministerio hacia nosotros? Como dice el burro, ¿con qué se come? ¿Con qué se come eso? Bueno, debo decirte que, y lo vamos a ir desglosando por parte, por el nombre. O sea, este es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tres terminologías muy importantes. Exactamente. Desde aquí es que se trazan las políticas económicas y macroeconómicas del país. Aquí se hacen análisis económicos. Aquí hay un constante monitoreo de todo el acontecer de la economía, la situación de cómo va fluctuando los índices económicos. Aquí también existe lo que es el viceministerio, aquí está también el viceministerio de planificación, la parte de planificación. Planificar todas las políticas públicas que se van a hacer en el país. Todo lo que se va a hacer en el país parte desde aquí. Claro está, al final y al cabo el Congreso aprueba lo que se sugiere en ese sentido. Y claro, todo parte de una realidad económica y todo parte de una posibilidad económica. Este es un ministerio, es el ministerio rector del sistema de planificación del país. No hay ningún ministerio que pueda hacer un accionar si no está bajo, vamos a llamarlo así, no la dirección, sino la planificación del tiempo. Entonces, eso implica... De algún modo, todos los demás ministerios están vinculados a esto para poder planificar su presupuesto. Sí, porque el MEPI es el órgano rector de la planificación del país. Y todo parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. De ahí viene todo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, Jochi, y amigos que nos están viendo, ahí es que se define qué queremos nosotros hacer a un largo tiempo. Entonces, cuando tú defines lo que tú quieres hacer, entonces de aquí nosotros desglosamos eso y empezamos entonces a verlo por partes. Para llegar a Santiago, tenemos que pasar por Pedrobán, Villa Altagracia, bueno, no como en el caso de nuestro pasado amigo el Pengo, que como para llegar a Puerto Plata, si tú llegas por un lado, ya tú llegas. No se trata de eso. Si no es. Son terribles. Sí, es una parte jocosa. No, claro. Buen provecho. Entonces, desde aquí entonces se planifica todo lo que se va a hacer. Hay un detalle y es economía, planificación y desarrollo. Claro, esa política económica, esa planificación tiene que traducirse en desarrollo. Por lo menos debiera. Claro. Y en ese sentido, aquí también existe otro viceministerio que es el de cooperación internacional. Todo lo que son cooperación bilateral y multilateral, cuando hablamos de bilateral son cooperación de gobierno a gobierno de manera directa, ya sea en donación o proyectos, acuerdos
pues, de alto interés para el país, acuerdos que tengan que ver con colaboración, con cooperación, y está también la cooperación multilateral que tiene que ver con los organismos internacionales que accionan los diferentes países. Entonces, todo lo que son colaboración, cooperación, todos los programas que se traen desde fuera, es aquí, es que se realiza. En el caso específico del viceministerio que yo desempeño, nosotros lo que servimos es un viceministerio de soporte a las áreas sustantivas, como se llama, o a las áreas misionales, es decir, el viceministerio administrativo y financiero. Nosotros tenemos 5 grandes áreas que la dirigimos, que son el área financiera, muy importante esa área, del ministerio, el área administrativa, la dirección administrativa, la dirección de recursos humanos, la dirección de tecnología y la dirección de control interno. Esos son tan bajo mi responsabilidad, pero es de soporte para el ministerio. Pero en sentido general, ya para edificar, porque no podemos entrar en detalles, en detalles muy, en el cual tengo que entrar en aspectos ya muy propios de la economía. Y en sentido general, aquí lo que nosotros planificamos, todo lo que se va a hacer en el país. No, y que como quiera, Dios mediante, vamos a seguir cada cierto tiempo, claro, conversando. Sí. Gracias al Señor que te tenemos a ti, que podemos tener acceso a ti en cualquier momento, por lo menos hasta ahora, siempre y cuando tu trabajo, ¿verdad?, no te lo dificulte, pero siempre hay forma de planificar algunos encuentros, sean allá mismo en el CEU, aquí en la oficina, inclusive en el programa una vez de la semana que tú estés por allá. De manera que, como tú dices, no hay que profundizar tanto, pero interesante saber cómo se hacen tantas cosas. Sí, pero hay una parte también, aquí hay una dirección que tiene que ver con las ACPL, con las entidades sin fines de lucro. Todas las entidades que reciben fondos del Estado, aquí es que se regulan. O sea, nosotros tenemos toda una estructura de seguimiento y de supervisión y vigilancia a todos los que manejan fondos públicos. En la actualidad estamos haciendo un mapeo de todo el país, viendo cuáles son las entidades. Y de paso, es un reclamo nacional. Sí, eso, la mayoría de los pueblos, los mismos pueblos entienden que hay fundaciones, que hay ONG que reciben fondos y que no se ve. Bueno, pues entonces que se preparen, porque eso se va a visibilizar. O sea, vamos a hacer que la propia ciudadanía se conviertan en veedores sociales de las entidades que reciben fondos. Hay un detalle, que aprovecho la ocasión también para anunciarlo, y esto fue una propuesta mía. Sabe que nosotros en la transición formamos parte de una comisión de modernización de este ministerio. Van a venir cambios en una segunda ola de cambio que va a hacer el gobierno. Estamos en una primera ola de cambio, suprimiendo entidades, pero hay una que para mí la considero muy importante, que es la transformación de las gobernaciones provinciales. Las gobernaciones provinciales datan desde el año de 1950, y no existe ley que crea la gobernación, existe una ley que crea la figura del gobernador. Tú sabes que Trujillo creó la figura del gobernador, fue para ese entonces tener como alguien quien le informara sobre aspectos de seguridad. En otras palabras, calizar. Sí, por eso que se vincula al Ministerio Interior de Policía. Entonces nosotros lo hemos dado unido. Estamos proponiendo, van a venir cambios y va a haber que reformar la ley que crea la gobernación. La idea es que pasen del Interior de Policía, pasen aquí al MIPI. Porque las gobernaciones, la propuesta que yo hice y que fue aceptada es que las gobernaciones se conviertan en un pequeño MIPI en las provincias. Copiarte la idea. Perfectamente. Que pase de una entidad, vamos a llamarlo así, de seguridad, y que pase de una entidad que tú sabes que hasta el momento los gobernadores lo que hacen es llevar raciones de comida, asuntos de plan social de la presidencia y se convierten como una agencia de empleo para asuntos partidarios y se desconectan de lo que realmente debería de ser. Las gobernaciones tienen que ser un ente de desarrollo de la provincia. Entonces ese giro se le va a dar. Vamos a activar los consejos provinciales de desarrollo. Hay que haber un espacio. Y dado lo desimportantizado que está la función general de la gobernación, asimismo se ha desimportantizado también el enviarle los recursos.
Cualquier gobernador del país sabe que a veces te mandan este mes y duran 3 meses sin enviarte recursos, y la gente esperanzada en conseguir algo, una ayuda, lo que sea. O sea, yo pienso que necesariamente tiene que ser reformado. Y sí, cuando eso se dé, que sepan la gobernadora, porque va a ser mujer, que resulte designada por el presidente, sepan que van a tener un aliado aquí conmigo sobre si eso pasa. Y de eso de la gobernadora yo no te voy a preguntar, tú tranquilo. Ya. Qué bueno que todo ese trabajo, entonces el objetivo es que se visualice en desarrollo de cada una de las demarcaciones. Claro, ese trabajo que ustedes hacen aquí, Yamel, justamente, específicamente, nuclear, pero no nuclear sino del núcleo, del centro. ¿Qué le espera al Seibo teniendo un hijo en una posición tan importante? Bueno, ¿qué le espera al Seibo? No porque tenga un hijo, sino porque está un presidente que desde un principio ha planteado un cambio en la manera de cómo hacer, cómo manejar las cosas públicas. El Seibo va a cambiar porque tiene un presidente que así lo ha decidido cambiar. Yo lo que voy a hacer sencillamente es un acompañador. Y un atizonador también, presidente. ¿Cómo es? Recordarle en los oídos, el presidente, tal cosa. Bueno, va a haber un cambio, indudablemente, va a haber una mayor atención. Y tampoco no es que quiero crear unas grandes expectativas porque estamos en el medio de una gran crisis, la peor crisis económica que ha tenido la República Dominicana entera. Tú sabes, Jochi, tú sabes cuánto le falta en recursos al gobierno para poder suplir el déficit que hay hasta diciembre. Nosotros tenemos que buscar 519,000 millones de pesos. Que a lo mejor tuviéramos que buscar algo, pero no tanto. Si no tuviéramos, pues tenemos 7 meses. Sí, una situación afectado profundamente. Entonces, el pueblo dominicano, los ceibanos y todos, tenemos que entender en la actual coyuntura. O sea, nosotros, el presidente ha prometido grandes cambios, lo vamos a hacer, pero el problema de la pandemia va a hacer que la cosa sea un poco más lenta. No obstante a eso, quiero decirte, Jochi, y al pueblo del Seibo, en estos primeros 100 días de gobierno, ¿cuáles acciones concretas va a hacer el gobierno? Bueno, se va a empezar el abastecimiento, toda la construcción del abastecimiento de agua para el barrio de Villa Guerrero. Eso es una obra muy importante, ¿no? Porque nosotros vamos a partir de lo prioritario a lo secundario, de lo que más se necesita, el agua. Sí. Que no solamente se necesita Villa Guerrero. Sí. Entonces, dentro de la posibilidad de estos 100 días, también en Colina, se va a construir la red de abastecimiento en la Loma de los Chivos. Estamos también ahí sí estoy yo atizonando para que también se extienda a Colina Don Guillermo. Se va a reconstruir el tanque de abastecimiento de agua, que tú sabes que eso hay que prestar atención. Pero al parecer tú estás muy ligado con el director del INAPA, ¿no? Con el nuevo director del INAPA. Somos muy amigos. O sea, su padre fue muy amigo de mi papá. Y hay como una vinculación, una relación. Además, acuérdate, Jochi, que toda la política pública es desde aquí. Sí. Que parte, o sea, de aquí se planifica. Muy bien. Entonces también se va a rehabilitar la planta de tratamiento para que el río Soco ya no deje de ser un foco de contaminación. Y todas esas comunidades que tienen que tomar el agua y bañarse, entonces no deje de ser un peligro. Esas son cosas puntuales. Se van a anunciar otras más, que más adelante la vamos a estar diciendo, o el propio presidente de la República lo estará diciendo. Ya le anunció el acueducto de Minches, y eso es una gran obra. Este gobierno quieren que lo recuerden con 2 temas muy importantes, o sea, que lo recuerden: el gobierno del agua y el gobierno de la vivienda. Muy bien, pero en materia del agua, antes de que pasara a la vivienda, específicamente allá, yo no sé si tú has notado una situación que nosotros tenemos. Hablaste del asunto del tanque que está ahí, ¿verdad?, al lado del destacamento policial. Sí. Pero nosotros no tenemos capacidad de almacenamiento del agua,
allá llueve en la mañana, se ensució el río y ya en la tarde no hay agua, porque no tenemos agua almacenada. O sea, nosotros en materia del agua vivimos como vive el desposeído, del día a día, porque no tenemos dónde almacenar agua. ¿Te entiendes? Tú te das cuenta que hay zonas del país que pueden durar sin abastecerse de agua varios días, porque la capacidad de almacenamiento que tienen es amplia. Nosotros no tenemos una represa, nosotros no tenemos nada. Entonces, yo creo que debemos trabajar. Y el único tanque que tenemos, aparte del que está allá en Atón, mira que es el de la policía, y hasta donde yo sé eso, no tengo capacidad de nada. Exacto, porque eso fue diseñado para Entonces, una cantidad. te digo esto una cantidad para si de algún modo se pudiera impulsar Bien. esa necesidad, a ver si la podemos solucionar. Fíjate que tan importante, Jochi, la importancia, Jochi, de activar y redefinir los consejos provinciales de desarrollo, que una vez se intentó, pero para nosotros es de mucha prioridad los consejos provinciales de desarrollo, los consejos municipales de desarrollo y los consejos regionales de desarrollo, porque es que los territorios necesitan espacio de interlocución, o sea, de planteamiento de sus necesidades. Que el que está ahí es el que más sabe. Exactamente. A ustedes aquí les llega una panorámica, pero ellos son los que tienen la Claro, porque tú te imaginas que estuviera activado el Consejo Provincial de Desarrollo. Eso que tú me estás diciendo de la falta de desabastecimiento, bueno, pues tú vas al Consejo. Mire, necesitamos que se construya un sitio de almacenamiento de agua, que cuando llueva, el agua que recibamos por esos días no llegue como con ese color mugriente. Exactamente. Muy bien. Bueno, excelente. Eso es materia de agua. ¿En qué otras áreas tú? En materia de vivienda, el gobierno de Luis Abinader se va a caracterizar como el gobierno de las viviendas. Acuérdate que nosotros vamos a atacar las necesidades básicas. Bueno, eso es ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Cuáles son? Comida, agua, vivienda, educación, son necesidades básicas. De primer orden. Claro que sí. Entonces, el gobierno de Luis Abinader se va a caracterizar, vamos a atacar esas necesidades básicas y desde ahí entonces vamos a las demás. Por lo tanto, para el CEIBO también van programas de reparación de vivienda y programas también de construcción de vivienda. Eso es una promesa de campaña y también el presidente lo anunció dentro de las acciones puntuales que se van a desarrollar en el gobierno. Excelente. Bueno, ya te agradezco. Hay un detalle también, ya estos son aspectos colaterales, estamos hablando de cosas puntuales, pero ya el presidente empezó a dar señales claras y precisas, que aunque si bien es cierto lo que se inauguró el viernes pasado, el muelle, hay que atribuírselo a la gestión pasada, no es menos cierto que por lo menos se le dio continuidad de Estado a eso. Y también el presidente dio el caso. Ese es un punto muy importante, Yamel, en un momento en que tú, como la gran mayoría de los funcionarios, están hablando de transformación, inclusive en las instituciones. Tú referías ahorita de que aquí también se van a hacer algunas transformaciones, pero esas transformaciones evaden la continuidad del Estado, o ustedes, Yamel, quiero decir, ustedes están comenzando de cero o han tomado la retórica de lo que venía pasando para partir de ahí. ¿Cómo ustedes lo están manejando? Claro. Es que nosotros tenemos que institucionalizar este país, Jorge. Así es. Y tenemos que desarticular el aspecto partidario del accionar público. Se entendía que eso tenía un costo político, Yamel. ¿El qué? Eso de institucionalizar el país. Se entendía que eso tenía un costo político y por eso ningún presidente se había atrevido a someterse a ese importante paso de nación, que es institucionalizar el país, porque eso te garantiza que las instituciones son las que siguen, son las que son permanentes, aunque los funcionarios varíen. Claro que sí. ¿Entiendes? Mira, un ejemplo fehaciente de eso, Rochi. En el 2004, cuando Leonel Fernández gana la presidencia de la República, que recibió el país en medio de una crisis económica espantosa, sí. La crisis del Baninter. Sí. ¿Qué sucedió ahí? Leonel Fernández canceló 7,000 servidores públicos que se le atribuían al PRD. Y dentro de esos servidores públicos ahí habían empleados de carrera administrativa, que era ilegal por un asunto partidario. Ahora, por las presiones.
¿Y tú crees que el PRM y el presidente Luis Abinader no tienen presiones de sus bases? Pero acuñando eso que tú dices de Leonel Fernández, todavía estamos cargando ese peso, porque eso no se ve, o quizás por el fanatismo político, uno no lo deja ver, pero se ve, porque es que tú estás rompiendo el orden correcto, tú lo rompiste para establecer tu propio orden, y eso trajo consecuencias. Lo mismo que pasó en el 2000. ¿Por qué tarde o temprano terminamos en una crisis en los últimos 2 años del periodo de gobierno de Hipólito Mejía? Por la misma situación, se van todos y entran nuevos. No, así no debe ser. Yo creo que Luis Abinader, y en eso estoy contento contigo, está jugando una carta de gran nivel estratégico, y yo debo reconocer eso, porque no es el punto de que estén cancelando, porque Abinader está cancelando, pero noto, se siente que las cosas no son a lo loco. No. Que no es un asunto de que... Y el PRM está presionando, las bases del PRM están presionando. No, y que hay que darle respuesta. Oye esto, y hay que darle respuesta y se le va a dar respuesta. Ahora, si nosotros queremos hacer un verdadero cambio, tiene que partir sobre la base del respeto a lo que establece el orden jurídico. Claro. Entonces, si la ley te dice que los empleados de carrera, conquista que le han tenido, no se le puede cancelar, nosotros no podemos tampoco venir a cancelar a esos empleados que son de carrera, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, yo pienso que podemos respetar eso y también podemos darle respuesta a nuestra base, claro, al partido que nos hizo llegar hasta aquí. Claro. Y hay que darle respuesta al partido y se lo vamos a dar. De eso pueden estar seguros. Muy bien. Pues, gracias. Yo creo que hemos tenido un conversatorio sumamente importante, donde se han revelado cosas que para muchos no eran conocidas, inclusive algunas para mí, en lo referente a la labor de trabajo que ustedes desempeñan acá en este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero también, quizás lo más importante ya para nosotros es los resultados y ver esos anuncios que tú has hecho, que yo sé que toda esa gente que nos está mirando en Colinas Don Guillermo, en la parte alta de Ginandiana, en lugares como Las 500, e inclusive hay parte del Retiro, Yamel, que en el Retiro hay calles, por ejemplo, la calle, no recuerdo el nombre, pero es la calle donde vive doña Lidia de Pablo, casi esquina Punto y Goico. No preciso el nombre, ¿tú lo sabes? La calle, creo que la Medina. No lo preciso, pero en esa calle, Yamel, hay una tubería, de acuerdo a lo que me dijo el actual director del INAPA allá, mi gran amigo el ingeniero Walter Frías, que es de las primeras que se hicieron o que se pusieron, y por esa situación en esa calle, hasta que el pueblo entero no está abastecido de agua, por ahí no sube agua. Yo creo que por ahí es que pasa todo la tubería que alimenta, me parece a mí. O sea, pero para que tú veas cómo es la situación, que es de gran importancia. Esa es la Palo. Sí, creo que la Palo. Es de gran importancia este anuncio que tú has hecho, porque ya por lo menos la población puede esperanzarse de que... Bueno, yo te puedo asegurar que en estos 4 años, sobre todo la parte urbana del Seibo, no va a tener problema de agua. Y en Miches también. O sea, eso es algo que es de alta prioridad. En los 4 años, lo que pasa es que a veces uno anuncia algo, claro, y ya la gente piensa que a los mañana que empiezan entonces los reclamos. Todo es un proceso, y por eso yo les decía a ustedes que con Yamel vamos a estar hablando de manera intermitente, cada cierto tiempo, ya sea que yo venga, que ustedes vayan, y nos vamos a mantener en comunicación. Hay un detalle que antes de despedirnos quiero hacer como un planteamiento público, sobre todo a los funcionarios que se sienten ser seibanos. La tradición ha sido que cada vez que ha surgido un nuevo gobierno, la dirigencia partidaria, junto con los funcionarios que tengan alguna influencia gubernamental, se la pasan los 4 años peleando. Enemistado. Sí, enemistado. Que Geraldo no va al ayuntamiento, que Geraldo se asiste, que Geraldo no va a la gobernación. Claro que sí. Y nos han sembrado porque Geraldo y que Kenia, que no se ven, no se saludan, o que Maldonado y que sé yo quién, no sé qué sé yo qué la cosa, o con el gobernador fulano de tal o fulana de tal, tiene problemas, no se comen
no nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso se traduce en una serie de contiendas que aquí en el Palacio lo dicen, no, pero en el Seibo no se puede ni siquiera... Y al pueblo eso se le traduce como un retroceso, porque nadie quiere ir para el Seibo a trabajar. Esa ha sido la historia. Porque si nosotros como ceibanos no tenemos la capacidad de estar contentos o unidos en cosas, sí, el que venga de lejos menos. Claro, sí, eso ha estado siempre en la historia del Seibo. Y yo quiero llamar la atención a todos los funcionarios y a la dirigencia del PRM, del Seibo, y no puedo, y en un acto yo pudiera obviar un poco este tema, Jochi, pero tengo que decirlo. O sea, el tema de la gobernación, eso hay que resolverlo. Las luchas que hay ahora mismo por ese puesto, yo llamo a una cumbre de liderazgo del PRM para que eso se resuelva de la mejor manera posible. Parece ser que hay confrontaciones que han paralizado un poco quizá el presidente en esa decisión, que quiere quizá nombrar a alguien, pero alguien que a lo mejor pueda garantizar cierta armonía. Nosotros no podemos seguir con la práctica del pasado. Es algo que quiero llamar la atención. Eso no es de preocupación solamente para los PRMistas, sino para la población del Seibo. O sea, entonces, y eso tenemos nosotros que sentarnos de una manera civilizada, resolver esa situación. Y también, pues con ese llamado terminamos. Que todos los ciudadanos entendamos que tenemos que estar unidos para llevar esta provincia del Seibo al sendero del desarrollo que tanto hemos anhelado. Así es. Bien. Gracias, Yamel. Señores, seguimos con más en el mediodía.